En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, Radio Escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público, como es tradicional, que hacemos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de Radio Agricultura. Nos escuchamos desde Copiapó hasta Punta Arenas, por ejemplo. En Osorno somos 91.1, en Talca 94.5, en Copiapó 101.3, en Punta Arenas, que pasaron un susto grande la semana pasada los amigos de Magallanes. Un saludo a Claudio Radonich, su alcalde. Somos 98.7 aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, en la capital de la República somos 92.1. Recuerda que Radio Agricultura ahora también se ve a través de YouTube Live en Radio Agricultura, también canal 182 en Sapin TV, canal 143 en GTD. Para hoy día lunes, usted sabe que es habitual nuestro día con los que conversamos con los exalcaldes. Le pusimos además un refuerzo para este día lunes. 2 semanas atrás ya estuvo conversando con nosotros ex general de Carabineros Enrique Basaletti. Bienvenido a Chile Público. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Fíjate que la semana pasada en este mismo estudio y este mismo día estuvimos conversando con Carlos Cuadrado y con Germán Codina, que deben estar además por llegar. A propósito de lo que había sucedido en Quilicura, estas balaceras, también en Pedro Aguirre Cerda, en Lo Espejo, y como alcaldes que además por ahí no tenían una sintonía de derecha, que siempre uno la asocia como a tener más empatía y simpatía por el mundo militar, por Carabineros. A veces eso es una caricatura. Fíjate que aquí Carlos, siendo una persona de centro izquierda, fue especialmente duro con esas manifestaciones y especialmente empático, ¿no es cierto?, siempre con la institución de Carabineros. Pero bueno, en general las personas como que hacemos un poco esa asociación, ¿ah? Y estuvimos hablando porque los alcaldes de esas comunas pedían la presencia militar en sus territorios. Es un hecho además que no es nada nuevo. Por ahí alguien que lo ha solicitado varias veces, tú a lo mejor también conoces bien ese territorio, fuiste candidato a alcalde, ha sido el actual alcalde de Maipú, ¿no es cierto?, Tomás Bodanovich. Y otras personas también. A tu juicio, ¿cuánto podría ayudar o no? Porque imagino que no sé si te tocó alguna operación en conjunto con los militares, como lo son en la Araucanía, el caso de los estados de excepción, los estados de excepción. Carabineros de Chile está preparado para la contención, está preparado para el orden público. Los militares están preparados para la guerra. También es cierto, hay misiones de paz y otro tipo de cuestiones o entrenamientos, pero no es su labor fundamental, a diferencia de lo que sí sucede con Carabineros. A ver, mira, un par de comentarios previos. Lo primero es que yo saludo y celebro que justamente un tema tan importante como es la seguridad y la crisis que estamos viviendo, yo creo que no existe nadie que no reconozca que hay una crisis, esto se esté despolitizando un poco en la figura de los alcaldes, que son quienes, por lo demás, lo decíamos en el programa anterior, es la primera línea frente a la gente, a la gente que demanda soluciones de todo orden. Verdaderamente, junto con Carabineros, los alcaldes son el Estado en el barrio, ¿no? Entonces, eso, mi primer comentario es que qué pena que sea por una crisis, pero que bueno por lo menos que de alguna manera, como decías tú, no sea una caricatura o una imposición ideológica el de entender que en ocasiones hay que usar la fuerza que el Estado provee constitucionalmente, un Estado de Derecho, a través de sus policías y eventualmente, dependiendo el estado de excepción constitucional, las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, derechamente para responder tu pregunta,
Efectivamente, la institución de Carabineros y la Policía de Investigación, pero fundamentalmente Carabineros, porque le toca contener el momento inmediato y no la investigación. Estamos hablando cuando se producen las crisis, ¿no es cierto? Pesa que, después te lo voy a preguntar también, Carabinero igual termina al final investigando. Está bien. El OS9, sí, también tiene instancias de investigación, pero fundamentalmente es la policía una fuerza más sí, preventiva, usa uniforme, está en la calle, en fin, etcétera. Este es un problema, yo lo decía en el estallido. En el estallido, muchos decían, oye, claro, ha sido sobrepasado, no tiene la fuerza o la... No, sí, es un tema de volumen, es un tema de capacidad. Entonces, solamente piensa en lo que está pasando en la macrozona sur. O sea, el hecho de que hoy día, yo no sé el número exacto, debe ser del orden de magnitud de 1.500 carabineros están allá y no están ejerciendo sus labores habituales y cotidianas en las comunas, hace pensar razonable, como lo han definido así, como está alcalde... Vamos a interrumpir aquí un poco a Enrique, que va a llegar Carlos Cuadrado, ¿no es cierto?, exalcalde de Huechuraba, expresidente de la HM. Imagino, no sé si se habían visto ahí con Enrique Saletti. Ahí va a llegar. Uniforme. Así es. Pues, y Germán que me está escribiendo, que dice, voy atrasado, perdón, pero ya va a estar. Estamos continuando con el tema de la semana pasada de los militares en las calles, territorio. Entonces, por eso decidimos invitar a Enrique. Sí, y solamente para que no quede afuera Carlos, decía yo de que bueno que a contar de las crisis se deje un poquito de lado las posturas más ideológicas de las diferentes posiciones políticas, y yo lo decía, que los alcaldes y Carabineros típicamente es la fuerza del Estado o el Estado en los barrios. Después llega la persona que tiene el reclamo cotidiano, la necesidad cotidiana, son los alcaldes. Y paralelamente en temas de seguridad, por supuesto, Carabineros. Entonces yo decía, bueno, estamos en una crisis de seguridad que yo creo que es irrefutable, ¿cierto? Y no es de ahora, es algo que se viene arrastrando. Yo por lo menos tengo la noción hace una década y media. No lo vamos a analizar aquí, pero eso se ha expresado en que tenemos un crimen mucho más violento, se incorporó rápidamente el crimen organizado, hay formas delictuales que no se conocían en Chile, como por ejemplo el descuartizar a una persona, o sea, pongámoslo así de una. El secuestro. El secuestro torsivo. Fíjate tú que había ciertos códigos en los criminales que a los niños y a las mujeres no se les tocaba. Hoy día esa cuestión está totalmente sobrepasada. Entonces yo le respondía a Jorge Carlos sobre mi opinión, que bueno, porque de alguna manera la crisis nos hace también tener un poco más de sensatez y no quedarse en las trincheras y poder descubrir soluciones, pero que aquí viene mi respuesta, que lamentablemente yo siento que están más orientadas al efecto que a las causas, porque naturalmente no es razonable que las Fuerzas Armadas, que tienen una naturaleza conocida, está bien, tú lo insinuabas, tienen mucha participación también en tiempos de crisis, de volcanes, de cortes, de terremotos. Operaciones de paz y también en tiempos de crisis y desastre su naturaleza natural, evidentemente está para el resguardo de nuestra integridad nacional frente a amenazas externas, típicamente, ¿no es cierto? Entonces, también es complejo que la excepción sea la regularidad. Y yo pongo como ejemplo lo que está pasando hace harto rato en la macrozona sur, que se llama, ¿no? Parte de 3 regiones al final, porque tenemos ahí Biobío, Arauco y los lagos. Y en menor medida los ríos. Pero cuando tú ves que el estado de excepción constitucional, en ese caso que es el estado de emergencia, se renueva, tú dices, ¿cuál es la excepción? ¿Es la regla? Y si no se va en profundidad a atacar, en ese caso, no quiero hablar de una polémica, pero ya el terrorismo, el lado de activos, hay todo un tema con narcotráfico, robo y hurto de madera. Vamos, ¿en verdad que queremos seguir atacando el efecto? Nos vamos a poner pero ahí te pongo las duras. Y aquí termino. Y en la ciudad, en los barrios, en las comunas, en Quilicura el otro día, mañana en Puente Alto, San Bernardo, en Antofagasta, de nuevo, yo creo que ahí los diagnósticos sobran para entender que hoy día, independiente de los colores políticos, hay que tomar medidas que son, algunos podrán calificarla de disruptiva, que son de shock, pero que son distintas, porque si no al final continúa la enfermedad, atacan los síntomas, ¿y dónde vamos a terminar? Esa es mi opinión en general. Creo, raya para la suma, que hoy día nos pasamos de idiotas de no considerar los recursos humanos, logísticos y de organización que tienen las Fuerzas Armadas para que ayuden acotadamente en ciertas materias a poner este analgésico, si tú quieres, en espera de que vengan las soluciones más estructurales en nuestro Estado.
te pregunto, y inmediatamente luego de eso, además, le doy la palabra a Carlos. ¿Por qué tienen que estar los militares presentes en la zona Macro Sur? ¿Porque Carabineros no es capaz? ¿Porque Carabineros está sobrepasado? ¿Porque no tiene, porque la fuerza con que le toca luchar, en este caso el terrorismo de la Araucanía, no es una fuerza natural con la cual se enfrenta Carabineros regularmente? ¿Es esa la razón? Yo creo que no hay una sola razón, pero hay una que engloba a todas. Y yo ya te lo dije. Es un tema de capacidad. Porque olvídate de la Araucanía. Aquí en nuestra ciudad, seguramente en la comuna de Huachuraba y en todas, en la medida que las municipalidades han tenido la posibilidad, han creado sus direcciones de seguridad. Y de nuevo, guardando las proporciones, es un poco reconocer de que la capacidad operativa, yo lo voy a decir como la gente suele decírtelo, ¿dónde? Yo quiero ver pasar carabineros que patrullen despacito frente a mi casa, que puedan estar en las plazas públicas, que puedan estar en los eventos, resguardando, previniendo. Pero cuando esa cantidad es insuficiente, porque este es un tema de capacidad. O sea, vamos ahora a la Araucanía y voy a ver solamente, quiero que cierren los ojos y piensen ustedes en la cantidad de kilómetros cuadrados que representan esos territorios, donde hay caminos que se hacen y se deshacen por las forestales, por ejemplo. Entonces, tener el control, digamos, preventivo, o sea, que uno ve un camión, voy a hablar del hurto madera, por ejemplo. O sea, son tan infinitas las posibilidades por donde se puede estar gestando ese delito que la capacidad de caer en orden de magnitud no es suficiente. Y ojo, y con los apoyos que hoy día están presentes de las Fuerzas Armadas, están más o menos desplegados en los caminos principales, mientras Carabineros está haciendo también, cumpliendo las órdenes del Ministerio Público, medidas de protección. No se olviden que la muerte de los 3 mártires de Carabineros se gestó por cumplir una instrucción de una fiscalía y prisión verificar preventiva. Si acaso no, era un arresto domiciliario, de una persona que su sobrino hicieron esta fechoría. Entonces, mira, yo diría que, porque alguien me puede decir, ya, entonces, ¿cuál es la cantidad? Y ahí es donde creo que está el problema, porque si no, al final es como un saco roto, si no vas y tomas las acciones más disruptivas, más estructurales. Voy a poner un ejemplo, así suavecito nomás. Después de 20 años no será bueno estudiar la reforma procesal penal que hubo, porque a muchos nos parece de que hoy día ese objetivo de que fuera una reforma garantista, que se ocupara de los derechos de las personas, está check. Yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo con que haya existido esa reforma, pero también no es razonable, y el alcalde me puede decir, pues yo me acuerdo en Huechuraba habían tipos que tenían Carabineros 1, 2, 3, 5, 10 veces. ¿Y cuándo quedaba en prisión preventiva? Cuando cometía un crimen, cuando violaba a una niña, o mataba a una persona, o le producía lesiones más graves. Entonces, ahí tú tienes un aspecto que es estructural, no es baladí, no se resuelve por decreto, y no importa cuántos más carabineros tengamos, al final va a transformarse. Y nadie quisiera tener un estado policial. Ojo con eso. Pero para eso hay que tomar decisiones que le corresponden a nuestra clase política. Yo diría, de nuevo, ojalá que nos pongamos de acuerdo. De la cual no alcanzaste a ser parte. No alcancé a ser. Pero no lo descarte. Pero no lo descarte. Yo no sé si alegrarme por ponerme chiste con eso. Pero hablando en serio, yo creo que ahí tenemos un desafío que es mucho más grande incluso que los propios partidos políticos. Carlos Cuadrado Prats, primero que todo, por supuesto, te saludamos de nuevo, te damos la bienvenida. Y segunda cosa. Por el atraso. Muy bien. Y segunda cosa. Siguiendo las palabras de Enrique, y si en la Araucanía estamos sobrepasados, y por eso es que se hace necesario el complemento de una fuerza distinta a la de Carabineros, en este caso el Ejército. ¿Acaso en las poblaciones, acaso en los lugares más vulnerables, no estamos también sobrepasados? A ver, micrófono hizo el señor Fraile. Me hiciste resumen, Enrique, de tu argumentación. Bueno, hacemos... Esto siempre lo hace Corina, ¿eh? Lo aprendió cuando era alcalde. Viene como el gimnasio. Siempre habían reuniones y llegaba tarde para que todos notaran que llegaba tarde. No. ¿Ah? ¿Cómo están? Hola. Hola, buenas noches. Bueno, a ver, a mí me da rabia. El otro día cuando estábamos conversando usé la misma palabra, que cada vez que hay un problema, como solución final se recurre a los militares, y esto uno lo viene escuchando hace 20 años, clarito. Y los municipios somos los primeros que vamos detectando, como con los tsunamis, las variaciones de marea. Para que no llegue el tsunami grande a la costa, uno detecta variaciones mínimas
de la marea en alta mar. Nosotros hacemos esa pega para que no llegue el tsunami grande a la sociedad. Y los alcaldes y las asociaciones de alcaldes no son escuchadas. Reiteradamente nosotros hicimos ver los problemas que íbamos teniendo. Perdón, ¿sintieron el estallido a propósito de esa analogía? Nosotros yo creo que sí, yo creo que había... A ver, mira, por ejemplo... Porque mucho se debate hoy día que quiénes lo pudieron prever. Yo atendía todos los días, entre las 7:30 y las 8:15 de la mañana, todos los días de la semana, por orden de llegada a los vecinos. Y me reía, porque era mejor que el INE en dar los pronósticos. Habitualmente venía gente que me pedía una caja de mercadería, me pasaba el currículum de alguna persona para ver si había posibilidad de empleo o de ayuda. Pero había momentos en que llamaba la atención que en una sola semana llegaban 3, 4 personas a pedir mercadería y te llegaban currículum también. Eso se daba porque tenía el catastro toda la semana durante 12 años de cómo iba fluctuando la demanda, y uno decía, oye, compremos caja de mercadería porque viene época mala, se está sintiendo más, y luego economía para el municipio, porque si comprábamos antes, los que vendían caja no les alcanzaban a subir el precio y comprábamos más barato. Eso sucedía también con temas delictuales. Cuando los canales de televisión hacían noticias respecto de bandas criminales o narcotráfico, o el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia, incluso Carabineros tuvo un programa que era similar a Ley y Orden, ese que transmitían, que ustedes salían a patrullar en la noche. Sí, la televisión. Claro, que era todo lo contrario a lo que debiera hacerse, porque estaban metiéndole susto a la gente respecto de lo que estaba pasando, y finalmente Carabineros lo retiró. Pero dicho eso, nosotros cuando percibíamos cosas, empezamos a hacer lo que el Estado no hacía. En lo local particular yo, hace 8 años estoy trasladando niños que más faltaban. Junté a los 7 directores de escuela, les dije, me hacen una lista de los cabros que más faltan, compramos buses y llevamos a 120 cabros, que eran los que más faltaban, de la casa al colegio y del colegio a la casa, para evitar que esos cabros se me quedaran dando vuelta. Segundo, lo señalaba y lo destacaba y lo ponía en relieve respecto de lo que hizo Codina con las patrullas mixtas. Me tiraba flores yo con el OS-14, pero esas son cosas que Carabineros debió haber hecho en su momento, más que propuesta de los municipios, y eso demuestra que el trabajo hecho por los municipios tiene resultados, porque éramos los que estábamos percibiendo lo que estaba sucediendo. Pero el problema, cuando tú hablas, Enrique, de capacidad, la capacidad la teníamos cuando surgió el problema. La capacidad no la tenemos hoy, cuando el problema creció, se desbandó. Entonces, a nadie le sale ni por curado no haber hecho dentro de la institución, dentro del ministerio o dentro de la presidencia lo que era necesario en su momento para que las capacidades que ustedes tenían y que nosotros teníamos fueran suficientes para controlar la incipiente tema de narcotráfico, de crimen organizado, de delincuencia y su aumento progresivo. Si eso se hubiese tomado en serio en su momento, no estaríamos discutiendo probablemente si es necesario meter otros actores que no hubiesen sido necesario incorporar si se hubiese hecho la pega como correspondía. Y por lo tanto, yo creo que aquí te doy ejemplos, y que creo haberlos dado la semana pasada. Las colusiones. Las colusiones, partimos con una colusión, después vino la colusión del chancho, del pollo, de todo lo que los auditores están imaginando, de la farmacia, todas las leceras. La delincuencia. No, en Chile no va a pasar nunca esto porque somos los ingleses de América Latina, somos los jaguares, toda la cuestión, minimizando y descalificando lo que pasaba en otros países sin siquiera poner atención en lo que pasaba, sin imaginar que la globalización, porque también pensamos chico y mal, la globalización no era solo el intercambio de autos, de bienes, sino que había que pensar que se iba a dar una
un traslado de masas humanas por la globalización misma que implicaba. La Araucanía. ¿Hace cuánto tiempo venimos hablando de la Araucanía? ¿Cuánto tiempo no se hizo lo que se tenía que hacer desde lo político? Principio de los 90, con la aparición de la CAM. Ya. Luego, a continuación, hubo intentos políticos que se dinamitaban o por parte de la oposición o por parte de los que estaban en el oficialismo por diversos motivos. Después venía el tema de los estadios. ¿Cuánto sufrió Enrique siendo uniformado de carabinero con los estadios? ¿Cuánta gente ha sido herida? ¿Cuánta gente ha sido violentada? ¿Cuánta gente ha sido delinquida por espectáculos donde no debiera suceder? Y no se hizo nada durante 10, 15 años. Y ahora me viene este chascón del Colo-Colo, ¿cómo se llama? Moza, a decirme, no, lo que vamos a hacer, vamos a poner cámaras detectores faciales, todo, cuando él mismo pidió que se postergara la afiliación de los registro nacional. Y luego tenemos el crimen organizado y tenemos el narcotráfico. Entonces, claro, la solución fácil hoy, en base a una incapacidad manifiesta, es recurrir a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, ¿qué pasa con el Ejército? Hace 15 años que le vienen diciendo, lo vamos a sacar, y cuando uno le pregunta al comandante en jefe, no estamos preparados, ese es nuestro rol. Y si hubiese sido voluntad política de sacar a los militares en algún momento de la historia de estos 15 años, se le habría dado una instrucción al Ejército para que formara un batallón especial o que se formara un equipo en tiempos de paz, del Ejército en tiempos de paz. Y cuando uno le pregunta a los militares, nada de eso existe. Entonces, si hoy se propone sacar los militares a la calle, lógicamente tiene que haber un reglamento del uso de la fuerza clarito. Y tiene que haber una normativa jurídica clarita. Y con los ritmos que tienen las leyes en nuestro país nos vamos a demorar no sé cuánto tiempo y finalmente la escala del problema va a haber ascendido más aún y quizás lo que se diseña estratégicamente, operativamente o legalmente va a ser insuficiente porque ya nos demoramos el tiempo que ya nos comimos para tener hoy el problema que tenemos. Germán Codina Powers, te saludo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Te ponemos al día que estamos discutiendo, estamos retomando lo de la semana pasada, por eso también quisimos invitar a Enrique Basaletti, ¿no es cierto? Te doy la palabra, pero a la vuelta de la pausa. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Haga usted como nuestros contertulios porque ellos tres descargaron la app de Radio Agricultura, así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Enrique Basaletti, Carlos Cuadrado Prats, también Germán Codina, que lo dejamos ahí con la palabra dada al final del primer bloque. Retomando esta conversación, Germán, un poco respecto de la presencia, ¿no es cierto?, de militares finalmente para cautelar orden público y también para enfrentar de otra manera a un crimen que se ha vuelto más violento, más osado y más también organizado. Entonces, Enrique, y por eso además le preguntábamos por la situación de la Araucanía, ¿por qué tienen que estar los militares en la Araucanía? ¿Porque Carabineros no es capaz de enfrentar el problema que existe en la Araucanía? Entonces Enrique decía, si no es así me corrigen, está sobrepasado. Tiene que complementarse. Carlos decía, por eso también existe la seguridad municipal, porque Carabineros en un momento no da abasto, entonces los municipios van y apoyan con la seguridad municipal. Si ese es el diagnóstico, entonces ¿estamos en capacidad o no de que los militares apoyen las labores, entendiendo que son distintas a las de la Araucanía, pero apoyen entonces las labores en nuestros barrios más vulnerables? Mira, primero decir que yo estoy de acuerdo con que militares colaboren en acciones de seguridad, sobre todo en espacios estratégicos.
¿estamos? ¿Ya? Y eso uno lo ve en países europeos, en otras zonas también del mundo, aeropuertos, puertos, ¿cómo se llama? Centrales eléctricas. Creo que son zonas que eventualmente destinar carabineros no tiene mucho sentido, ¿ya? Además de que siempre la queja habitual es de que hay baja dotación, y esa baja dotación tiene una historia, y es que la escuela de carabineros puede formar cierta cantidad de carabineros anualmente, ¿ya? Y tú tienes hoy día la necesidad de poder acelerar esos procesos formativos, pero esos procesos formativos también tienen un desde que se debe cumplir para que obviamente las personas que son formadas en la escuela de carabineros cumplan, ¿no es cierto?, con su obligación, y obviamente estén bien guiados en ese proceso. Entonces, solo un paréntesis, vino la semana pasada, ¿cierto, Lucho? Vino la semana pasada el encargado de admisión de la escuela de suboficiales de carabineros a conversar aquí también con nosotros al programa. Le preguntamos algo parecido: ¿por qué no sacamos más carabineros? Ya, ¿y qué te respondió? Bueno, que tiene que ver también, todo tiene que ver con una capacidad. No tenemos más capacidad hoy día porque, claro, tenemos un presupuesto acotado, y porque además tenemos que mantener líneas, entre comillas, como líneas de exigencia acordes con el desafío que significa ser carabinero. Sí. Y Alan Risco. Yo ahí le dejo Alan Risco. Yo ahí le dejo a Basaletti una idea. Yo creo que existiendo infraestructura que en algunas regiones ocupaban algunos establecimientos de educación, que se ha producido una migración muy grande, y de hecho hoy día tienes la mayor cantidad de educandos, de estudiantes en colegios particulares subvencionados, ¿ya? Entonces, en algunas regiones pudiera haber alguna infraestructura de escuelas, ¿ya?, que esté disponible para que en esa región se instale, por decirlo, una célula de carabineros que vaya formando carabineros en esa zona regional. Por decir, una en el norte específicamente, una en la zona sur, otra además manteniendo la zona centro aquí en la región metropolitana, pero la formación de carabineros es fundamental. Hay que reforzarla, y obviamente también creo que tiene que haber cambios legales para que no se esté persiguiendo a la misma gente que ya se detuvo 50 veces y esas personas de nuevo queden detenidas, ¿ya? Así que ahí también hay un debe del sistema legislativo, ejecutivo, pero sí creo que la tecnología militar, la inteligencia militar perfectamente pudieran colaborar, sobre todo en la persecución del crimen organizado. El crimen organizado hoy día es un crimen que importa no solamente conductas delictuales muy complejas y agresivas, violentas, sino que también el modus operandi tecnológico. Si son organizaciones criminales que uno ve que andan hasta con submarinos transportando drogas en algunas zonas del mundo. Aviones. Entonces, aviones, pero llega, claro, pero todo el avión llega, pero han producido submarinos para transportar la droga, ¿ya? Y ser, como se llama, no detectable por los radares. Entonces, lo que te quiero decir es, esto necesita una unión de parte de todas las instituciones del Estado, porque lo que tenemos que hacer es proteger al ciudadano, y sin nombre, hay que proteger al ciudadano. Yo creo que mayoritariamente estamos todos de acuerdo en eso, pero te hago una pregunta más en específica. Vale. Un tanque del ejército en Bajo de Mena, No. ¿coopera o no coopera Por ningún motivo. Por ningún motivo, pero ahí parto de atrás para adelante, porque existen zonas de la ciudad que han sido tremendamente estigmatizadas, ¿ya? Yo soy un convencido que sectores, no solamente como Bajos de Mena, sino que también otras zonas de la ciudad, porque hay muchas comunas que habitualmente son las que se usan para estereotipar para la batalla y el combo. Dije, con respeto a los amigos de Bajo de Mena, lo dije porque tú eres alcalde. Es como si a Carlos le dijera un tanque en la Pincoya. Pero necesito hacerte como el rayado de cancha, porque en el fondo también no puedo soslayar de que ahí hay personas buenas, trabajadoras, que son las que andan muchas veces más de 2 horas para llegar al trabajo y 2 horas después volver, y obviamente eso daña sus lazos familiares y tienen obviamente una situación muy, muy compleja. Entonces, pero sí también sé de que en algunas partes hay células del Tren de Aragua en el país, ¿ya? Estamos entre otras organizaciones criminales. Entonces, evidentemente, esa intervención de esas bandas criminales amerita una alianza entre las instituciones públicas que tienen de alguna manera la tecnología necesaria para poder interferir las acciones de estas organizaciones, siempre obviamente bajo el mandato del Ministerio Público, con la anuencia de los tribunales respectivos de garantía, pero esto tiene que funcionar de una manera, creo yo, más acelerada, más efectiva. Hoy día el sistema no es un sistema efectivo, y lo que más me preocupa es que todos los días nos terminamos terminamos normalizando un poco más situaciones de violencia y situaciones de delincuencia.
han pasado a ser habituales. Nos escandalizamos hace 10 años atrás, cuando había habido un homicidio el fin de semana y que habían entrado a un hogar habitado. Bueno, hace muy poco, acuérdate que entraron, creo que fue en Colina, a la casa de un inmigrante francés. De un inmigrante francés. Lo asesinan delante de sus hijas y su señora. O sea, situaciones tremendamente delicadas. O sea, en cualquier parte del mundo esto hace que se remezca el sistema completo. Y el problema que tiene Chile es que todas las responsabilidades están tan diluidas, se han encargado de diluirlas tanto, que al final nadie es responsable. Fue en todo de junio, fue. Nadie es responsable. Y eso a mí me parece tremendamente grave. Y te voy a poner un ejemplo. Volviendo a lo que habíamos hablado también en otras oportunidades. Tú tienes hoy día un gobernador regional que tiene los recursos para implementar políticas de seguridad, pero que no tiene las atribuciones. Y por otra parte tienes un delegado presidencial que solo maneja los recursos que son para pagar las remuneraciones mensuales, porque no tiene recursos directos para hacer la inversión que la tiene que hacer a través de la gobernación regional. Entonces, perdón, señores, tenemos que, algunas decisiones en este país, ¿ya?, establecer quién es el responsable claramente, para que también la ciudadanía de alguna manera en algún momento le pueda pasar la cuenta, porque si las responsabilidades se diluyen y todos empiezan a pasar, ¿no es cierto?, a jugar al fuiste tú, no, y yo no fui, oye, esta cuestión nunca va a tener solución. A mí me llama mucho la atención el hecho de que todo gira en torno finalmente al dinero, porque la droga, la prostitución, el tráfico de personas, todo eso es recurso económico, y todavía sigamos discutiendo respecto de la apertura de las cuentas bancarias. El secreto de las cuentas bancarias. Bueno, tú sabes que yo estoy de acuerdo con eso. Sí, yo estoy de acuerdo, y yo creo que Enrique también. Estamos todos de acuerdo. Mira, tiene que haber un resguardo. No puede ser que ciertamente, un operador político vea la cuenta. Estoy totalmente de acuerdo. No se puede transformar finalmente en una casa bruja o una excusa. No, ni siquiera en casa bruja, porque casa bruja pudiera ser. No, a ver, yo creo que sí tiene que ser para establecer responsabilidades, pero no puede ser para que sea un instrumento político para perseguir a tus rivales. Claro, sí, ciertamente, y por lo tanto, como hay rotación en los poderes, puede haber un equilibrio que se dé, pero no puede ser que en base a suposiciones de lo que podría ser en el futuro un malintencionado que va a usar políticamente este instrumento para otros fines. El que no se haga con la ley de inteligencia que se ha demorado tanto en aprobarse. Yo concuerdo contigo. Los temores. El tema de inteligencia del ejército, el tema de infraestructura crítica, el tema del secreto bancario, son temas que se diluyen. La ley de inteligencia también se diluyen en el tiempo, y al final lo que se discute hoy va a estar obsoleto cuando se transforme en ley a lo que suceda cuando se aplique. Oye, yo quiero poner la pelota en el piso como para... Primero, yo separando cosas. Las capacidades tienen que ver con un volumen, oferta y demanda. Así de simple. Hoy día, hace mucho rato hay una metodología que ha sido un ejemplo en el mundo, en verdad, se conoce poco aquí, que permite, mediante un sistema vilipendiado, que algunos podrán decir lo que quieran, pero es un sistema que mide la demanda por servicios policiales en 5 factores. La prevención, que tiene que ver con el hecho que no entendamos, los carabineros patrullen las calles con cierta frecuencia. Segundo, el adoptar los procedimientos policiales oportunamente y efectivamente, que detengan a los bandidos cometer un delito flagrante, quiero decir. ¿Tú estás hablando de la dotación que se le asigna a cada comuna? Es que más allá de las comunas, o sea, partamos por Chile. La pregunta es: ¿cuántos carabineros necesita Chile? ¿Qué anda más? ¿5.000 más? ¿10.000 más? ¿Cuánto es ese déficit? Y cuando uno lo alcance, ya es insuficiente. Bueno, lo primero que tengo que señalar aquí, no voy a hacer una clase ni mucho menos, pero si tienen fe en mí, eso, la última vez que yo lo medí, que no pasó mucho, el orden de magnitud hoy día que falta para cubrir la demanda, ¿me entienden? No es para mejorar nada, es solamente para cuando alguien llame a un carabinero, llegue en un plazo razonable, o que usted lo vea pasar, o que existe en la cantidad, porque al alcalde que uno conoce le dice, no, aquí faltan. Bueno, ese número hoy día está en el orden de magnitud de 20.000 personas, 20.000 de verde. Habías dicho 5 factores: prevención, escúchame, prevención, procedimientos policiales se llaman así. Están en el Ministerio de Seguridad Social, esa metodología se llama metodología de los niveles de vigilancia. ¿Tenemos cómo financiarlo? Te pregunto, ¿tenemos cómo financiarlo? Esas 20.000. No, pero déjame terminar mi idea. Los 5 factores. Lo que pasa es que lo que no quiero quedar atrapado en esta discusión bizantina, bueno, ¿cuántos más? Hay un número que te podría decir, con eso cubrimos el desde. ¿Qué es el desde? Son 5 factores, te decía: prevención, procedimientos policiales, fiscalización, que tiene que ver con todas las leyes que le entregan a Carabineros la potestad de fiscalizar, la ley de educación primaria, por una tontera, las ferias libres, en fin. Después están los servicios extraordinarios. Un partido de fútbol que venga mucha gente, la Shakira viene a cantar, o hay Quasimodo, lo que fuera, que son menos frecuentes en el tiempo. Y por último, el cumplimiento de órdenes judiciales. Eso se puede
No se puede. Se cuantifica, te sale un N y uno dice, ya, necesito 64.000 carabineros. ¿Cuánto hay? 55.000. La resta es evidente. Pero eso es lo que yo siempre, cuando estaba en el servicio activo, yo trabajé en esta metodología en la Universidad Católica, con el gobierno de turno, todos los gobiernos de turno, y está suficientemente bien hecha, pero el problema es que siempre queda corta, Carlos. Porque, vuelvo a insistir en mi punto, que yo lo invito a que opinemos de eso también. ¿Cuáles son las medidas estructurales que hacen o harían que no necesitáramos tanto carabineros? Yo les quiero contar algo. Yo el año 2015 y parte del 2016 estuve en Inglaterra. Fui primer agregado a carabineros y mi tarea ya era establecer relaciones con Scotland Yard y otras son autónomas ya las 43 fuerzas policiales. Fui a Manchester, tenían un curso extraordinario para control de orden público y tal. ¿Saben en lo que estaba en el 2000? Lo pueden revisar, en lo que estaba el gobierno de Cameron, era el primer ministro. Había un programa para reducir la dotación de la Policía Metropolitana de Londres de 46.000 a 42.000 en 4 años. O sea, porque, y este es mi punto, no tendremos la capacidad de identificar cuáles son los cambios estructurales que hagan que no todo se tenga que solucionar atacando el síntoma. Te vuelvo a insistir. ¿Cómo es eso? O sea, si los delincuentes, tú fuiste alcalde, bueno, los dos, de comunas con ciertas complejidades desde el punto de vista policial. Entonces, si ustedes piensan que cuando íbamos los stop, ¿te acuerdas? Sí. Y colocaba el comisario, está el fiscal del Ministerio Público, el gobierno de turno, porque esto trasuntó en gobiernos de diferentes colores políticos, en buena hora. Y al final veíamos los mismos, perdón la expresión, pelotudos, que decía, bueno, esta es la 7ª vez que lo detuvimos, y había toda una discusión que es legítima. ¿Cuál? Sí, pero el fiscal se defendía. ¿Qué te decía? Sí, porque está siendo investigado, no hay una condena definitiva, y las medidas cautelares, la prisión preventiva es la más gravosa, y bla, 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 y tengo las cárceles llenas. Pero ¿no será que ahí hay un problema de al revés? El incentivo en Chile, yo esto lo tengo suficientemente acreditado, es bien perverso para los delincuentes, porque el costo de oportunidad que diría un economista, o el costo directo de un tipo cuando queda mirándose, ¿me choreo la botella de whisky o no? Y si me la meto al bolsillo y me pillan los guardias, ¿qué? O el mechero de no sé dónde. Incluso el que trafica droga en pequeñas cantidades. Yo no digo que hay que abarrotar las cárceles con delincuentes, pero hay que buscar soluciones más inteligentes. Los ingleses, yo fui a reuniones del Ministerio Público y preguntaba, ¿cómo lo hicieron? ¿Saben? Ellos, esto es para discutirlo, no me encuentro la razón, pero se los dejo boteando. Dijeron, primero tenemos saturado el Ministerio Público con casos de baja monta, el robo del espejo del auto, igual allá, de la cosa pequeña, que al final tú crees que es legítimo que el Estado, la corona ya gaste fiscales, hora hombre, policía para investigar un delito que tiene una pena de 60 días de prisión. No, agarraron todo ese decálogo de delitos que es un Pareto perfecto. El 80% de los detenidos por la policía son de este tipo de delitos, no son grandes crímenes. ¿Y sabe dónde se resuelve? En sede local, que haya más poderosas, y los councils de... ¿Universidad local? Sí. Mira, y yo aquí no quiero hacer propaganda. ¿Lo resuelven los juzgados de policía local, versión chilena, eso? Claro, porque al final, como la condena penal, tú tienes que entender que hay dos sedes. Al final se transformaba en una multa, pero al final la perseguían. Entonces, yo vi un ejemplo que siempre lo cuento, que cuando a mí me preguntaban, oye, ¿cómo es vivir en Inglaterra de primer orden? Toda la gente cumple las normas, la ley. Yo también creía hacer todo eso, que era por una cuestión cultural. Fui de vacaciones a España, a un lugar donde había mucho turista en junio de ese año. No era Ibiza, era Mallorca, creo. Mejor todavía, mejor. Después, sí, la mitad de las casas de veraneo son de ingleses, y esos ingleses que en Londres se portaban el después, aquí se curaban, chocaban, no te digo que eran grandes criminales. Como los hooligans. No, pero ni siquiera estoy hablando que salen de Inglaterra a dejar normal, que en Londres se comporta, que a las 11 se deja tomar copete, o que después no puede, que no tiene pelea en las calles, iban a otro lugar y se le olvidaba toda esta cultura. Y ahí yo hice una reflexión, que hay que documentarla. La coerción, que a veces mucho se resiste, porque los teólogos, o sea, los teóricos dicen, general, usted está 100 años atrás. Bueno, si las penas se ha demostrado que no hacen la diferencia. No estoy de acuerdo, porque si las penas en Chile, por ejemplo, si a un tipo comete un homicidio y le caen, no sé, lo que ustedes quieran, 8, 10, 9 años, y los cumpliera, sería distinto al caso de hoy, que siempre me acuerdo que cuando yo fui alcalde, cuando fui general de persona, mataron al cabo Galindo en La Pintana, hablando de lugares complejos. Le pegaron 2 tiros en la cabeza, y el tipo que se los pegó a los 2 años y medio estaba libre. Entonces, yo también creo, y vuelvo a insistir, no me quiero concentrar en la coerción, es un ejemplo.
Y después podemos entrar en el tema carcelario, podemos entrar en lo que es la corrupción en la política, la persecución penal que sea inteligente. Usted, el alcalde de Germán Codina sufría, porque me acuerdo en el centro ahí de Puente Alto, el tema del comercio ambulante. ¿Qué sacáis de ir contra el tipo que tiene la lonita y vende las zapatillas falsas si no vais contra el mercado que entra por los puertos chilenos, que entran contenedores? Entonces, cuando yo me refiero a que hay que hacer medidas disruptivas, estructurales, hay que ponerse los pantalones largos porque no es muy popular, ¿me entienden? Sobre todo cuando las posiciones políticas se confunden. Y algunos creen que los de derecha son más mano dura y la gente de izquierda es más laxa. Yo creo que aquí deberían abandonarse esos cánones y pensar realmente en el Chile que tenemos que recuperar. O si no, la cantidad de carabineros nunca va a ser suficiente. Estoy de acuerdo con usted. Nunca. ¿Cuántos más? ¿10.000, 15.000, 20.000? Yo nunca alegué por más carabineros porque confiaba en que la preparación de los mayores que yo tenía, que eran carabineros, les permitía combatir el delito que tengamos con la dotación que se le asigna. Uno no puede, yo lo he dicho varias veces aquí, si Codina es presidente de Chile y yo soy su comandante en jefe y está entrando gente por el norte, yo no le voy a decir, presidente, antes de ir a combatir me tiene que comprar 5 barcos, 8 submarinos, 50 aviones y reclutar 15.000 efectivos para ir a combatir allá. Lo hicieron los japoneses con los kamikazes. Lo hicieron los árabes con Israel cuando se ponían cinturones de dinamita. Lo hizo Al Qaeda cuando se tiró contra las 3 torres. Ya, pero no justificamos la violencia. No, pero si esto, no. Los ejemplos malos en todo caso. Pero explícate bien. Pero amigo, te estoy ayudando. Explícate bien porque lo que acabas de decir no me saques del eje. Lo que estoy diciendo es que cada uno combate con los recursos que se tiene y se tiene la obligación de vencer. El que tiene un cargo directivo y se autolimita o justifican su no actuar en función de que le faltan barcos, le faltan soldados, le faltan carabineros, esto está mintiéndole a la gente. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde en base a su realidad, y si es incapaz, mira, los últimos mayores que yo tuve, el mayor Pérez y el mayor Vega, impecables. Nosotros partimos con 93 carabineros, llegué a tener 151, entregué con 90 o 93 porque me pusieron 15 finalmente, porque me sacaban, usted sabe perfectamente, evento, comuna que está muy mala, Huechuraba es la comuna más segura de la zona norte, por lo tanto si Huechuraba está bien, saquémosle 5 y los mandamos a Recoleta o Independencia o Huanchalí. Está bien, yo no me voy a oponer a que Carabineros despliegue sus fuerzas de acuerdo a las necesidades y a la estrategia. Pero mi mayor, que quedó adentro con 5 carabineros menos, tiene que hacer la misma pega que estaba haciendo antes con 5 carabineros menos. Es que suena más fácil decirlo que hacerlo y te decir, no, sin justificar. Tú hablaste de esos mayores que fueron alumnos míos, entre los dos. Mira, está bien, tú lo lograste. Siempre y está bien. No son mejores que los profes. Siempre. Mira, y especialmente en mi caso yo soy muy malo, pero mira, esto es una cuestión que, insisto, no es de voluntarismo. Los carabineros teníamos o tienen y tendrán muchos defectos porque no vienen de Marte, son de Chile, pero en general son tipos que son verdaderamente amantes de su profesión, tienen un espíritu de resiliencia alto, grado de compromiso muy importante con el servicio público, todo lo que tú quieras, son valientes, los gallos van igual. Yo no creo que tú tengas una historia donde hayan dicho, sabes que los gallos no se atrevieron a ir a la población no sé cuánto. Pero este es un tema, perdonen que yo sea muy majadero, de oferta y demanda, porque esos mismos 90 carabineros que tuviste o los 150, si la demanda está ok para eso, iban a hacer los controles, iban a tener a los delincuentes flagrantes, que fuera, pero si la demanda es del doble de lo que pueden hacer, ni con toda la voluntad del mayor, ni el coronel, es lo que les pasa a la Araucanía. Perdona, pero a ver, explícame desde una razón técnica el por qué con 93 carabineros y con 151 carabineros teníamos la misma estadística delincuencial. Y cuando me los bajan a 80, mantuvimos el estándar de ser la comuna que menos delitos se cometía. Está muy bien. Entonces, sí, te estoy diciendo que independientemente de la cantidad oferta o de la oferta y la demanda, mantuvimos estándares de la comuna más segura
y bajamos desde el 2013 al 2024 en 30% los delitos de mayor connotación social, pese a la fluctuación que tuvimos. Ciertamente lo que propuso Codina de los patrullajes mixtos fue brillante, porque los ayudó a ustedes y nos ayuda a nosotros. Lo que hicimos con el OS-14 funciona también complementario, pero esas soluciones estructurales que tú dices y más definitivas tienen que surgir no de los alcaldes que se nos ocurrió hacer eso, porque eso era responsabilidad de ustedes. Sí, pero no se te olvide que los carabineros son obedientes, no liderantes. Si uno tiene yo tenía la respuesta, y la respuesta no la tengo ahora que estoy afuera de la institución, la tenía antes siempre. Lo que pasa es que, mira, para que la gente entienda, si la delincuencia fuera un factor que solamente incide Carabineros, te la compro. Yo te felicito que hayas bajado el delito, porque te aseguro, te lo firmo, y no me voy a equivocar, que no es por función de Carabineros exclusivamente, porque la ecuación de la delincuencia tiene muchos factores. Sí, claro, toda la gente se le viene a la cabeza a Carabineros, pero yo le vuelvo, no quiero ser pesado, pero ¿y por qué en Londres, que también se cometen homicidios, también robo, por qué bajaron la cantidad de policía? Porque seguramente las acciones que tenían que ver con el control de los puertos, que tenían que ver con la droga, la dureza de las instituciones, hacer estos cambios legislativos que pasaron un decálogo importante de delito de sede penal administrativa, no tengo idea. Yo creo que una lista larga. No solamente eso, pero la oportunidad social de la persona. Pero aquí también. Hay algunos de nosotros que no crea, por ejemplo, que el sistema penal hoy día es laxo. Ustedes dos como alcaldes veían, pues yo no estoy loco, yo por lo menos contigo lo veíamos. Los tipos eran detenidos semana a semana, más o menos los mismos. No de crímenes duro. No, porque cuando era duro, quedaba en prisión preventiva. Ya, pero Enrique, espérame, porque yo entiendo que estamos como terminando falta poquito, ¿no? Nos queda. Ya, pero mira, a ver, y bien, yendo a la historia larga, yo me acuerdo que esto no me acuerdo si fue en los 80. El tema en Londres se detonó un cambio legislativo muy importante por el homicidio de un niño con sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hoy día, si tú tocas a un policía en Londres, te vas inmediatamente para adentro. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? Yo creo que también hay que darle certeza jurídica a la acción de esos carabineros, la PDI, que están en la calle arriesgando el pellejo todos los días, porque la gente, obviamente, en su derecho también, le exige al Estado que sus instituciones funcionen. Pero también hay que dotar a esa gente de la certeza jurídica para poder actuar, saber cuáles son exactamente sus límites, cómo el Estado los va a proteger, porque muchas veces les dicen, no, es que tienen que tener simetría de fuerza con el delincuente. Perdón, tiene que ser asimétrico. El Estado tiene que tener más poder, el carabinero tiene que tener más poder que el delincuente que está al frente, porque si no, lo único que vas a garantizar es que terminen matando a los carabineros y después nadie quiere ser carabinero, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay un tema, igual que también dotar de certeza jurídica cualquier acción militar. Por ejemplo, en un aeropuerto, vimos cómo han hecho estos robos del siglo en el aeropuerto aquí en Arturo Merino Benítez, 2 veces. Entonces, yo te digo una cosa, a mí me sorprende. Yo creo que se deben de burlar harto de la seguridad de este aeropuerto. En otros, los expertos de otros aeropuertos, porque tú dices, por Dios, ¿cómo es posible? ¿Te acuerdas que el haitiano rompiendo los computadores? El tipo que se mete a la pista y tratando de parar el avión porque no lo habían subido. O sea, oye, hoy día tú andas a hacer eso en el aeropuerto de Chicago, en el aeropuerto de Nueva York, probablemente, sin preguntarte nada, primero te meten un balazo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Y no digo que tenga que ser así. Pero sí que te estoy poniendo en el extremo, porque lo que creo es que esto también amerita una discusión muy transparente, abierta y honesta. Sí. Porque en la práctica tú le exiges, por ejemplo, incluso al funcionario municipal, hoy día, lleguen rápido, porque como carabinero no tiene dotación, etcétera, etcétera, etcétera. Carabineros se demora en llegar, el primero que llega, ¿cuál es? El funcionario municipal. Y resulta que tú has dotado a ese funcionario municipal de la posibilidad de defenderse, de poder también resguardar su vida, porque esa persona tiene que llegar a su casa, tiene familia, tiene niños, tiene señora. Entonces, de verdad que creo que aquí lo que falta es una conversación muy honesta y que se dejen de lado las ideologías, porque muchas veces esas ideologías son las que no permiten tomar decisiones que son objetivas. Tú tienes que ganarle a la delincuencia y solo le vas a ganar con una mejor estrategia, con obviamente no solamente fortaleciendo las policías, sino que también obviamente intervenciones comunitarias importantes. Todos sabemos que está el policiamiento natural, que está el tema también del tema comunitario, la intervención comunitaria, pero si no dotamos de certeza jurídica a las policías y además no hacemos que el sistema de persecución penal castigue como corresponde al delincuente peligroso, pasa lo que decía Basaletti recién. A los 2 años y medio el homicida del carabinero en La Pintana, esto es libre. O sea, esto es
insólito en cualquier democracia. ¿Me entiendes? O sea, un tipo que mató al representante del orden, que la ciudadanía ha depositado en él la confianza de defender su vida y la de sus hijos, ¿verdad? Que cuando alguien mata a esa persona, a los 2 años y medio esté libre, es una vergüenza. Es algo de lo que yo creo que deberían de avergonzarse todas las personas que desempeñan un cargo público. Porque de alguna manera, esos cargos públicos vinculados con este tema, porque te está diciendo de que no están haciendo la pega. Esa persona que asesinó a un carabinero no puede estar libre a los 2 años y medio. Esa persona tiene que estar en la cárcel 40 años. Ahora, eso con la ley Naín Retamal ya cambió, ¿no? Debiera cambiar. Ahora que hay que atenerse que otra conversa. A las interpretaciones. La independencia de los poderes del Estado, que está muy bien, de nuevo, tiene que tener contrapesos, porque hay jueces que lisa y llanamente no... Había un juez de la Suprema que se fue por suerte, que era Muñoz, lo digo con nombre y apellido, que instauró una doctrina que se llamaba el derecho material. ¿Y qué significaba? Que los jueces no necesariamente tenían que fallar conforme a la ley, sino a su propia convicción. Entonces, hay algunos que van a aplicar la ley Naín Retamal y otros que podrían no cumplirla. Y ahí tenemos un problema estructural de nuevo. O el Ministerio Público cuando investiga con sesgo. ¿Ah? Entonces, pero si el imperio de la ley es una cosa estatuida en el Estado de Derecho desde sus orígenes, entonces no es muy raro. Sí, pero se puede, cuando el sentido natural, el sentido de la ley es claro. ¿Sí? Eso es clarísimo. Me parece que para acá nadie es muy claro en Chile, porque bueno, el código de lo que yo me aprendí cuando estudiaba Derecho, que fueron 3 años. Ahora, escuchándote, si yo estuviera en el Distrito 12, pensaría. ¿Qué? ¿Cuál es el 12? Si el 12? ¿Acá el 9? Acá el 9. Vas a defender así en el Congreso. Oye, acá el 9. Oye, me gustaría. Acá el 9. ¿Te gustaría? Acá el 9. ¿Te gustaría que te representara? ¿Cuál es allá? No, yo no sé. ¿Te gustaría que te representara? Oye, Andrés, solo te puedo dejar un temita. Mira, yo creo, ahora antes que cierre, me gustaría si pudiéramos en el próximo capítulo conversar del problema habitacional que hay en nuestro país. ¿Ya? ¿Estamos? O sea, ha crecido el déficit habitacional de manera descomunal. Y no se logra dar las soluciones necesarias ni siquiera a quienes están inscritos. Hay gente que se está inscribiendo que probablemente va a estar 20 años esperando una casa y no tienen cómo proveerse. Hay 1,5 millones versus el Estado que logra construir 250.000. Que lo pudiéramos conversar en detalle porque queda muy poco tiempo. El promedio hoy son 8 años de espera. Ese es el promedio que es una vivienda social. Pero el arrastre... Postulas, claro, el arrastre te obliga. Queridos, hablemos en la próxima. Municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Entretenidísimo programa, se los digo. Yo lo pasé. Aparte, cuando yo no hablo, así trabajo menos, el mejor programa. Tiene que ser más largo. Oye, muchas gracias. Le quiero pedir con un saludo a la institución Jack, que yo apoyo a Carabineros, alguaciles o los amigos de Carabineros, y también nos importan, que ayudaron de forma importante en un momento muy duro. Muchas gracias. Carlos Cuadrado, muchas gracias también por ya que hablamos de seguridad, mando un saludo al mayor Vega, que ha hecho un magnífico trabajo en Huechuraba, y al anterior Pérez, que también fue muy eficiente y colaborador en el trabajo. Muy bien. Contra la delincuencia. Saludos ahí a los mayores. Germán Codina Powers. Muchas gracias, buenas noches, y también saludar a las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país que acaban de estar en su día, y obviamente también a Carabineros, que celebró su aniversario institucional hace pocos días. Así es. Estuve a las 7:30. Nos vamos, Lucho Fraile. Volvemos mañana con más Chile Público. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.